Bueno, jóvenes, reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en este encuentro semana 8. Precisamente en este encuentro vamos a revisar varios aspectos. En primer orden, vamos a trabajar con lo que es el marco lógico. Ya muchos se han adelantado incluso, ¿no? Han hecho su matriz del marco lógico, sin embargo, vamos a ir reforzando algunos conocimientos en una hora que tenemos de clase, ¿verdad? Porque después tienen la otra hora van a resolver el cuestionario. Bueno, entonces el marco lógico voy a explicar qué son los indicadores y los medios de verificación. Sin embargo, si nos da tiempo, trabajaríamos los medios de verificación. Si no, simplemente vamos a trabajar lo que son los indicadores. Bueno, jóvenes, agradeciéndole primeramente, antes de pasar la asistencia, agradeciendo que me enviaron la ficha nuevamente porque, claro, hay unas en PDF y ya me las enviaron en Word y justamente ahorita estaba enviándolas a la magíster Carolina Jaramillo para que ella, bueno, está pidiendo la ficha y ella mañana me informará cualquier novedad con relación a eso. Sin embargo, ya yo le había enviado, como les había comentado, hace varios días, les había comentado que yo le había enviado a ella el registro de todos los títulos en un informe que le hice llegar. Lo otro es que, bueno, voy a pasar la asistencia mientras ustedes se van incorporando, ¿verdad que sí? Hay 18 participantes, entonces hoy es 27, se encuentra Cerón. ¿Está Cerón Pacheco? Evelyn, ¿se encuentra? Está conectada, pero... Ajá, ok, vamos a poner la asistencia entonces. Durán Reyes, Diana. Presente, profe. Bienvenida. Bueno, lo otro que les voy a comentar mientras voy controlando la asistencia, jóvenes, es que ya están evaluadas sus tareas. Esta tarde estuve evaluando y ya tienen listas todas sus evaluaciones. No les debo. Andrés está allí. Moposita, Edgar. Edgar, ¿está? Moposita. Sí, buenas noches, me acabo de conectar, sí. Buenas noches, adelante, tranquilo. Ajá. Pere, Verónica. En el chat, profe. Ajá, por allá sí. Tú me vas diciendo. Soria Román. Soria se encuentra, por allá está. Sí, profe, aquí estoy. Bienvenido, Soria. Gracias. Bueno, lo que sí les voy a decir, como Soria me estaba preguntando la otra semana, me dijo que si podía retroceder o no, ¿verdad? A la página del cuestionario, sí lo puedes hacer. Ya yo estuve revisando también, ya el cuestionario está listo, ya lo volví a verificar, lo he hecho 2 veces para ver, ¿verdad?, cómo responde y todo lo demás. Espero que salgan excelente, el examen está súper requete fácil, lean bien, con detenimiento, comprendan el enunciado de la pregunta, después tómese su tiempo para responder cada pregunta, porque recuerden que es un examen parcial, pero el tipo de evaluación es el formato, ¿verdad? Es un cuestionario y tiene 4 alternativas de respuesta. Por tal motivo, deben leer con calma para seleccionar la respuesta correcta. De todas maneras, mañana sabré cuáles serán los resultados. Cuando terminen, pues si me quieren escribir, me escriben, yo no tengo problema. Hasta las 11 voy a estar activa. Bueno, ya sabes entonces, Soria, ya recibí la inducción y ya lo apliqué también y no hay ningún problema. ¿Sí? Muchas gracias, profe. A la orden. Inge, una consultita. Supongo Sí. que esta clase de hoy no va a estar en el examen, ¿no es cierto? No, claro que no. Por supuesto que no. Ahí, ya, gracias. No, para nada. Solamente del 1 al 6. Incluso esta clase, ¿verdad? Como yo sé que ustedes también están con la incertidumbre del examen, esta clase voy a refrescar algunos contenidos para el encuentro que viene. Entonces, bueno. Muchas gracias, Inge. Además de que va a quedar grabada, por supuesto. Toalombo, ¿se encuentra Ángel? Ángel Amable. Sí, presente, profe. Ok, bienvenido. Trujillo, Fabricio. Presente, profe. Ok, bueno, a ti te llegó ahorita la ficha, por eso fue que tardé un poquito. Ajá, Uresta.
Patricia. Disculpe, profe. Sí, no, tranquilo, ya yo la llené. Ya todo está bajo control. Uresta, Patricia. Se está conectando, Inge. Se está Ajá, conectando. excelente. Vargas. Presente, profe. Hola, chiquita, ¿cómo estás? Velasco García. Profe. Qué bueno, me alegra. Presente, profe. Velasco García, Patricia. Ok. Velázquez Spin María. Spin María. Spin María está. Se debe estar conectando. profe. Ajá, bienvenida. Buenas noches, Patricia Urresta. Disculpe, es que estaba con el internet malo. Ya te vi. Profe Velázquez, sí estoy conectada, presente. Está bien, ya te vi. Ok, Carrera Vázquez Juana. Presente. Ok, bienvenida. Escuásquer Tobar Evelyn. Presente. Muy bien. Gómez Yepe Juan. Yepe Juan. Gómez Yepe Juan. Debe estar allí también. Guerrero Pichucho. Ok. Michelle, ¿verdad? Michelle. Ok. Morales. Sí. Marisol. Muy bien, bienvenida. Moreno Andrea. Moreno Montenegro Andrea. Presente, profe. Ok. Estamos a 27. Ha pasado el tiempo súper rápido, jóvenes. Pachi Moriano, Alexis. Presente, profe. Muy bien, bienvenido. Santa María, Pablo. Presente, profe. Muy bien, bienvenido. Salas Sara. Gracias. ¿Tú quieres? Salas. Presente, profe. Presente, profe. Bienvenida. Valero Bravo Bárbara se encuentra. Valero Brava Bárbara. Valero Bravo Bárbara. ¿Está? En el chat, profe. Ok, en el chat. Ok, que no se me vaya ahí que quiero hablar con ella una cosita. Villarreal Castillo Irene. Presente, profe. Muy bien. Velázquez Jairo. Jairo, también debe estar porque están conectados allí. Villarruel Centeno Alex. Presente, profe. Bueno, bienvenidos jóvenes. Entonces, bueno, ¿cómo están esos ánimos hoy? Están súper dispuestos, ¿verdad? Saca ese 10. Tensos. Está intenso, ¿por qué? Siempre, profe. Pero ¿Por qué? cumplidos lunes y martes los exámenes. No se preocupen, que yo sé que van a salir bien porque está más fácil imposible, prácticamente todo lo que hemos visto. No se preocupen, realmente está fácil el examen. Cualquier situación que se presente, yo voy a estar pendiente, o sea, yo me quedo acá convirtiendo la clase y después ustedes me comunican cualquier situación que ocurra, ¿ok? No sé, una pregunta, Ajá. perdón por ser, si es que eso suena medio abusivo. ¿Una hora sí va a ser suficiente para la prueba o no sé si nos piden un poquito más? No, súper una hora, eso está muy fácil porque es de selección múltiple. Tú lees, las preguntas están cortas, las lees y respondes y ya. No, está fácil, de Bueno. verdad. Profe, así nos engañaron todos esta semana. Sí, salieron porque tuvieron algún examen y tuvieron la experiencia. Sí, ayer ya Sí, empezamos, profe. bueno, el lunes y martes ya arrancamos. Ajá, ¿y cómo salieron? ¿Cómo salieron allí? Más o menos. Ahí, profe. Pero de todas maneras yo les voy a decir algo, si ustedes quieren, yo no tengo inconveniente de ponerle 1 hora y media, 2 horas, yo no tengo inconveniente por eso. Yo consideré 60 minutos porque realmente me pareció que era está sumamente corto y fácil el examen, no está nada complicado. ¿Cómo? Bueno, yo creería si es que hay la posibilidad, profe, sí, que nos adelante un poquitico más Bueno, entonces, tiempo de la ok. prueba. Sí, profe, por favor. Ok, entonces les voy a colocar 1 hora y media, ¿sí? Perfecto, profe. Muchísimas Ok. gracias y perdón el abuso. Entonces, fíjense lo siguiente, miren lo que vamos a hacer. Yo cierro aquí a las 9 de la noche la clase. Ustedes me dan unos 5 minutos
para modificarles la hora, ¿verdad? Para reprogramar la hora, ¿sí? Entonces les corro el tiempo, ¿ok? Bueno, jóvenes, entonces fíjense, vamos a relajarnos, respiren profundo. Recuerden que la suerte es cuestión de preparación. Ustedes son unas personas sumamente aplicadas, responsables, muy entregados y muy dedicados a lo que están haciendo. Entonces yo pienso que sí van a salir excelentes. Tengan fe en lo que saben, tranquilo, confíen en su cerebro. Bueno, entonces fíjense que antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy, yo les voy a volver a hablar de lo que se entiende por proyecto, leo y explico. Se entiende por proyecto a una planificación consistente en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el fin expreso de alcanzar resultados específicos en el marco de las limitaciones impuestas por factores previos condicionantes, tales como un presupuesto, un lapso de tiempo y un coste. Bueno, entonces fíjense que ya hemos hablado mucho, hemos conceptualizado lo que es un proyecto, y el proyecto sí es una planificación, ¿verdad?, que consiste en un conjunto de actividades, por supuesto, que se encuentran interrelacionadas, porque ningún proyecto puede estar, ¿verdad?, por un lado, una matriz de objetivo y por el otro, la justificación. Es decir, todo es una secuencia, todo es una correlación y, por supuesto, tiene un tiempo para realizar un presupuesto y una planificación de todas las actividades que se vayan a realizar. Cuando nosotros vamos a ejecutar un proyecto, generalmente, ¿verdad?, lo primero que tenemos que tomar en consideración es, por supuesto, el diagnóstico, es decir, eso ya se ha explicado, el abordaje que debemos, el abordaje que le debemos desarrollar a una comunidad. No surgen los proyectos desde el aire, desde la ilusión, es decir, esa es una construcción de ideas muy teórica. El deber ser es que para ejecutar un proyecto debemos hacer el abordaje de una comunidad para poder determinar el diagnóstico, es decir, conocer todas las necesidades, problemas o requerimientos que tiene dicha comunidad. Y una vez ya diagnosticado todos los problemas que ellos o necesidades que ellos tengan en esa comunidad, entonces se jerarquiza para poder determinar o abordar cuál va a ser la idea central de ese proyecto. Asimismo, hemos hablado de lo que es el marco lógico, ¿verdad? Y hemos dicho que es una metodología para facilitar el proceso de planeación, diseño y ejecución. Esas son la estructura, vamos a llamar así, metodológica del marco lógico, es decir, debe tener un proceso de planeación, diseño y ejecución. Su propósito es brindar una estructura coherente y secuencial que permita engranar todos los elementos de las fases del proyecto. También admite comunicar los resultados de dicha investigación. Entonces, en sí, el marco lógico viene a ser una estructura coherente y secuencial de todos los elementos que conforman el proyecto de investigación. Ya eso lo hemos trabajado en muchísimas oportunidades. Permítanme que voy a buscar los audífonos. Ok, y lo otro es que observando, ¿verdad?, lo que ha sido la normativa de la Universidad Israel, nosotros podemos decir, podemos decir, ¿verdad?, que el marco lógico del proyecto lleva, por supuesto, el problema central que aborda el proyecto. Es decir, debemos ubicar un problema central que ya ustedes lo tienen súper requete ubicados. Incluso ahorita estaba viendo, bueno, ahorita no, esta tarde, estaba observando las justificaciones y como era un mapa conceptual o un organizador gráfico, bueno, lo cierto es que ya ahí ustedes tienen bien determinados los elementos de la justificación e importancia y por supuesto ya muchos ya hicieron ver hasta los autores que están argumentando esa justificación e importancia. Allí le hice algunas observaciones, por supuesto, a cada grupo les hice una observación para que vayan revisando. Yo me imagino que ustedes revisan las observaciones que yo les hago en cada una de las tareas.
Lo otro es que el problema central, ¿verdad?, que aborda el proyecto, siempre va a ser una idea, ¿verdad?, que surge del diagnóstico mediante el abordaje de esa comunidad. Y por supuesto, el problema siempre debe estar sustentado desde el punto de vista de causa y efecto. Toda investigación, ¿verdad?, bajo el modelo del marco lógico estará siempre correlacionado con un aspecto, ¿verdad?, de un factor de causa y efecto. Es decir, cuáles son los elementos que están incidiendo y que por supuesto producen las consecuencias o el impacto para que ocurra ese problema. Entonces, en palabras cortas, el problema siempre estará fundamentado o amparado bajo una correlación de causa y efecto. Lo otro es que, por supuesto, dentro del planteamiento del problema, siempre se debe contar con un referente, ¿verdad?, desde los datos estadísticos como lo han venido haciendo. Asimismo, hemos conversado, ¿verdad?, rápidamente sobre la matriz del proyecto y allí nosotros hablamos de lo que era el proyecto, los objetivos, ¿verdad?, en cuanto al objetivo general y habíamos dicho que podíamos trabajar con un solo objetivo y una matriz de objetivos específicos. El objetivo específico siempre responderá al cómo y el objetivo general siempre responderá el para qué. Muy bien, en cuanto a la justificación e importancia, pues hemos trabajado todo lo que ha sido precisamente en esta semana, en la semana esta de evaluación, hemos trabajado lo que ha sido la justificación e importancia, me gustó bastante cómo lo hicieron, los felicito. Otro aspecto importante que lleva, por supuesto, el marco lógico son los antecedentes. En ese caso específico, deben ubicarlo en un contexto geográfico para poder, ¿verdad?, delimitar hacia dónde lo vamos a abordar. Y lo otro es que, por supuesto, debe llevar un número de población, por supuesto, un número de población, ¿verdad?, y todos los aspectos que involucre ese problema, incluso los antecedentes de aquellos estudios que ya se hayan realizado. Siempre es importante mencionar por lo menos 3 estudios. Algunas universidades piden 5, pero yo creo que como esto es apenas el proyecto, están en un cuarto nivel, yo pienso que con 3 antecedentes es suficiente. En este caso, porque acuérdense que ustedes van a seguir avanzando y de aquí que llegue el momento, ¿verdad?, ya esos antecedentes a lo mejor han pasado de data actualizada. Entonces, también les recomendaría allí que en esos antecedentes, porque cuando vayan a citar, que sea de data reciente, es decir, a menos que sea un clásico, ¿verdad?, que clásico es clásico y eso no tiene vencimiento de la data de esa fecha. Lo otro es que, bueno, dentro de esos antecedentes también pueden hablar de lo que es el contexto evolutivo de esa comunidad. También es importante que lo tengan presente. Bueno, otro de los conceptos bien importantes que hemos trabajado ha sido la triple restricción de un proyecto. En esa triple restricción de un proyecto deben tener en cuenta que hay que considerar 3 aspectos sumamente importantes. Primero, el tiempo necesario para completar el proyecto, el coste del proyecto y, por supuesto, mantener el alcance del proyecto. Esa triple restricción de un proyecto siempre es importante tenerlo presente en una investigación. Lo otro es que todas estas etapas deben cumplirse y ser entregables oportunamente. Ahora bien, el tema que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad?, en estos 20 y tantos minutos que tenemos, no importa que no lo cumplamos al 100%, porque por supuesto es una hora de clase más una hora y tanto de examen, como ustedes lo pidieron, y en la semana que viene yo traeré los aspectos más importantes para profundizar y además socializar estos conceptos con ustedes, porque yo sé en qué situación se encuentran. Entonces, bueno, observando la lámina, podemos decir entonces que los indicadores constituyen, y hoy estuve revisando bastante la teoría de los indicadores,
para ver cómo se los explico que lo puedan entender, aunque yo sé que ustedes lo entienden y ya han trabajado, pero para que quede operacionable para cuando lo vayan a explicar, por supuesto, a los coordinadores o jurados que tengan bien a evaluar este proyecto. Entonces, los indicadores constituyen una herramienta central en el proceso de planificación de un proyecto bajo el marco lógico, así de corto, porque el que lleva el tipo de diseño, vamos a llamarlo así, el diseño de investigación bajo el marco lógico es el que utiliza los indicadores, porque en las otras investigaciones se llaman variables o dimensiones, en este caso son los indicadores. Los indicadores deben ser establecidos fundamentalmente relacionados, ¿verdad?, con los objetivos generales, los objetivos específicos y, lógicamente, los resultados que desean alcanzar al final de su investigación o de su proyecto. En todo caso, los indicadores representan la expresión numérica de objetivos y resultados, expresando así también los niveles de éxito. Aquí también quiero agregar, ¿verdad?, que los indicadores, que más adelante lo vamos a observar, pueden ser también indicadores descriptivos, también puede ser no solamente cuantitativo a nivel numérico, es decir, estadístico, sino también bajo una relación de la condición cualitativa, es decir, podemos decir ubicar un indicador desde una condición cualitativa entre excelente, bueno, extremadamente bueno, regular o malo. Lo otro es que el trabajo con indicadores del marco lógico, podemos decir entonces que un indicador define el criterio que permite emitir un juicio sobre el logro de un resultado, objetivo o propósito. Es decir, un indicador es un elemento especial, muy particular, que define un criterio que usted quiere resaltar de su objetivo general, por supuesto, objetivo específico o resultado. Yo incluso les traje una matriz con unos ejemplos aquí. Los indicadores son unidades de medida, por supuesto, van a medir ya sea cuantitativamente, cualitativamente, descriptivamente, es decir, cuando lo hacemos a nivel descriptivo, vamos a analizar del todo la parte de la parte del todo. Entonces, los indicadores son una medida, ¿verdad?, que permite analizar el cumplimiento y la direccionalidad de nuestro plan. Es decir, un indicador es un elemento central de los aspectos que usted quiera incluir allí. Cito un ejemplo. Si yo voy a hablar de la contaminación ambiental, dentro de la contaminación ambiental habrá miles de aspectos, ¿verdad?, que están fluctuando en ese problema de la contaminación ambiental. Entonces, yo tomaría los aspectos más importantes que están influyendo en mi problema, en el caso específico, contaminación ambiental, tomaría los que yo considere lo más relevante, por supuesto. Los indicadores no existen por sí mismos, por supuesto. Siempre estarán concatenados, por supuesto, con el problema que voy a investigar, ¿verdad que sí?, con los objetivos tanto general como específico y, por supuesto, el fin, es decir, la meta que yo quiero alcanzar una vez concluido mi proyecto de investigación. Lo otro es que esto significa, vamos a seguir leyendo acá, que para definir los indicadores que hay que partir de un objetivo, fin o resultado. Bueno, ya eso lo he explicado. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos una matriz de objetivos y esos objetivos nos van a indicar los pasos, es decir, las líneas de acción que yo debo ejecutar para lograr al final del camino lo que yo quiero alcanzar en mi proyecto de investigación. Cito un ejemplo. Por lo menos en la matriz de objetivos específicos que direcciona el cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a lograr yo? Precisamente, debo determinar o establecer los indicadores más importantes, es decir, los aspectos más importantes que yo quiero integrar para lograr esos objetivos mediante ese cómo, es decir, cómo lo pienso lograr, cómo pienso operacionalizar
esas líneas de acción y cómo lo voy a llevar a cabo. Eso es importante que lo tengan presente. Lo otro es, wow, que los indicadores y fuentes de verificación tienen aspectos que son importantes que los consideremos, como lo pueden observar en la lámina. Primero, no se puede gestionar lo que no se puede medir. Recuerden que el marco lógico es totalmente, está fundamentado desde el método científico. Y para el método científico, lógicamente, toda esa racionalidad que vamos a aplicar tiene que ser desde un proceso crítico, reflexivo, por supuesto, a partir de un método estadístico que nos permita medir, cuantificar, observar, experimentar y lógicamente demostrar que lo que estamos diciendo a partir de nuestra descripción, vale decir, a partir de nuestro análisis, nos permita con un método estadístico, ¿verdad?, demostrar que existe una correlación de causas y efectos. Eso es importante que también lo tengan presente. Nadie que investigue bajo el paradigma del marco lógico. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma viene a ser un modelo, un esquema a seguir para llevar una estructura, es decir, un orden, una secuencia para poder ejecutar un proyecto. Por supuesto que el marco lógico, ¿verdad?, permite en sus diferentes etapas seguir, vamos a llamarlo así, seguir o aplicar un proceso metódico, es decir, metodológico, desde unos pasos organizados, secuenciales, que nos permiten medir los indicadores que estamos considerando en nuestro proyecto de investigación. Eso por una parte. Inge, una consultita. O sea que estos indicadores están ligados directamente con los objetivos, ¿cierto? Sí, con el objetivo y con lo que tú quieres alcanzar al final de la investigación. Sí, siempre estarán relacionados con tu objetivo general, tus objetivos específicos y, por supuesto, los resultados que tú quieres lograr en ese proyecto. Y por eso es... Ajá. Dígame, continúe, por favor, disculpe. Ajá. No, por eso es que tienen que ser medibles, ya sea a nivel cuantificable, cualitativamente o de manera descriptiva. Lo importante es que se establezcan, vamos a decir así, los criterios que te permitan a ti, ¿verdad?, identificar o diferenciar a la vez los indicadores que estarán conformando tu proyecto de investigación, específicamente el problema de la investigación. Eso tenía una duda con respecto a los indicadores. ¿Los indicadores son una unidad de medida o cómo se los pone los indicadores? Una unidad de medida. Es una unidad de medida, ya sea cuantificable, cuantificable o descriptivamente o mediante el análisis. Lo importante es que es una unidad de medida. Que si tú digas, por decir, rendimiento académico, rendimiento escolar, tú digas, bueno, el 100% de los estudiantes de matemáticas salieron aplazados. Ese es un indicador, estás midiendo algo. Sí, porque justo le iba a decir, por ejemplo, del proyecto que nosotros tenemos, que hemos presentado del grupo 3, por ejemplo, de las ayudas a las mujeres que se encuentran en vulnerabilidad. ¿Usted me podría ayudar con un ejemplo, un indicador para eso, por ejemplo? Bueno, ustedes hablaron allí de la vulnerabilidad de las mujeres, ¿verdad? Pero sí. ¿Qué aspecto de esa vulnerabilidad tomarían ustedes en consideración? Ustedes hablaron allí del empoderamiento personal, ¿cierto? Me hablaron allí también del factor económico, es decir, de la gestión que ustedes quieren hacer enseñarlas a producir, algo así, la gestión económica, comercial, no sé cómo, no lo copio allí. Lo otro es que también hablaron de la gestión social, es decir, que ustedes quieren que haya un impacto dentro de, que tengan ellas un nuevo impacto con la sociedad. Algo así les entendí yo en ese proyecto, ¿sí o sí? Sí, como una generalidad es
como le habíamos explicado, que aquellas mujeres que son indefensas, solteras, en este caso algunas, la mayoría madres solteras, queremos que ellas sepan defenderse. Porque en la sociedad muchas veces son tratadas mal, sea por la familia psicológica, físicamente, por el esposo, no tienen un trabajo y dependen básicamente de su pareja, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de mujeres, en ese grupo objetivo, nosotros nos enfocamos. Entonces, se quisiera saber cuál sería nuestro indicador en ese aspecto. Bueno, ustedes más que nadie deben saberlo porque ustedes son los que están investigando. Sin embargo, yo te estoy escuchando y estoy anotando aquí. Tú me estás hablando de la madre soltera. Esta madre soltera, yo te había dicho dónde la vas a ubicar, ¿verdad? Que sería un indicador de medida. Es decir, puedes ubicarlas en un espacio de edad. Es decir, tú me dijiste que no iban a tener diferenciación de edad y me recuerdo que hablaban de 16 hasta no sé cuántos años. O sea, poníamos, si fuese así, se pondría unos rangos de edad los más extremos. Exacto. Si yo 16 años a 60, 65 años, no sé, Okay, podría ser así. Ok, entonces ya ahí podría ser un indicador en el aspecto de ahí le vamos a llamar la edad. Vamos a suponer que es la edad, no sé, la edad o porque no podría ser la vulnerabilidad. Entonces, vamos a llamarlo edad. En las madres solteras, allí también, ¿qué aspecto de las madres solteras podrías tú ubicar dentro de esos indicadores? O sea, las madres solteras, ¿qué específicamente, en qué condiciones de vulnerabilidad? Ahí también tenemos que buscar esos indicadores de vulnerabilidad. ¿Qué aspecto tomarías tú de la vulnerabilidad? Es decir, vulnerabilidad, tú me habías hablado de la económica, ¿cierto? Que no tenía... Claro, y indefensas en todo sentido, en económico, psicológico, ¿qué más podría ser? Laboral, porque no tienen trabajo, porque todo va relacionado en cada una de las cosas. Bueno, fíjate, ahí llevas 3. Ok, un indicador, un factor económico, un aspecto psicológico, ¿verdad? Y por supuesto, no sé si le llamaríamos un indicador laboral, algo que tenga que ver con lo laboral. Entonces, fíjense, allí podría ser, ahí tienes 3 indicadores más la edad, son 4. Ya tienes 4 indicadores que son medibles. La edad la puedes medir, lo económico también, lo psicológico no lo mides con números, pero sí lo puedes evaluar, ¿verdad? Con el aspecto cualitativo, es decir, desde un aspecto cualitativo tú puedes sacar todos esos aspectos psicológicos de actitud, ¿verdad? De desplazamiento de ella con la sociedad, la confrontación de resolución de problemas, cómo está ella afectada psicológicamente, es decir, actitudinalmente, cómo ella se desplaza frente a una situación determinada, no sé, tantos aspectos psicológicos que puede haber allí, desde cómo ella se proyecta, ¿verdad? Como mujer, en ese sentido del madre soltera, tantas cuestiones. Y lo otro es el aspecto laboral, lógicamente. Allí podrías, ¿verdad?, indicar, ¿verdad?, en qué condiciones se encuentra ella actualmente. Es decir, está desempleada, hace trabajo independiente, no sé, todo lo que tenga que ver con ese factor económico, laboral en todo caso. Ahí sería laboral. Sí, ¿me entendiste ahí, Andrés? Sí, ya está más claro. Muchísimas gracias. De todas maneras, no te preocupes que más adelante yo les traje un ejemplo para que lo sigamos viendo. De todas maneras, fíjense, ustedes son las personas que están investigando. Yo simplemente voy a ir evaluando. Sin embargo, por supuesto, yo tengo que darles a ustedes algunos indicios, ¿verdad? Para que les permita surgir ese mundo de ideas. Sin embargo, las personas más propias, pues, para decir cuáles serán los indicadores, hasta dónde quieren llegar en ese proyecto de investigación, por supuesto, son ustedes. De todas formas, más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces lo otro es que los indicadores, ¿verdad? Se pueden medir y también se pueden describir. Es decir, nosotros describiendo vamos analizando cuáles son los aspectos que nosotros queremos tomar en consideración.
Vale decir, cuando nosotros estamos en un problema, los problemas son multidimensionales, es decir, pueden tener muchos enfoques y es por eso que los indicadores nos van a ayudar a delimitar o a contextualizar nuestro problema, porque si no, entonces vamos a tener elementos muy amplios, ¿verdad? Y no vamos a terminar de concretar nuestro problema. Por eso es importante, Andrés, que uno, ¿verdad? Que ustedes tienen demasiadas aspiraciones con este proyecto, porque incluso yo te he escuchado en varias oportunidades, a ti y al grupo. Por supuesto, yo pienso allí que ustedes deben ubicar ciertos indicadores para que vayan cerrando la idea, porque si no les va a quedar muy abierto y es ambicioso. Recuerden que cuando vamos a ejecutar un proyecto, los indicadores nos van a permitir a nosotros medir si hemos logrado o no la ejecución de nuestro proyecto como tiene que ser en el tiempo establecido para la ejecución de ese proyecto. Ok. Gracias. Muy bien. Otro es que un indicador, ¿verdad?, define el criterio. Es decir, cuando yo hablo de un criterio, es un aspecto particular de una situación que permite un juicio sobre el logro de un resultado, objetivo o propósito del proyecto, y eso ya lo expliqué. Lo otro es que los indicadores, ¿verdad?, describen o detallan y miden el logro de los objetivos, resultados y supuestos. ¿Por qué? Porque también los supuestos ya lo vamos a ver en la matriz que les traigo. Entonces, cada uno de estos aspectos, ¿qué es lo que se quiere realmente especificar acá? Que los indicadores, además de que son un criterio o un aspecto o un elemento que me va a permitir a mí concretar mi idea del proyecto para que no me quede tan general, sino llevarlo a un caso particular para que yo pueda, por supuesto, ¿verdad?, tener los elementos precisados para darle respuestas en el momento que lo voy a ejecutar. Por eso es que los indicadores son parte sumamente importante de nuestro proyecto de investigación, porque ellos son los elementos que van a fluctuar en la relación, en esa integración de esos elementos o esos indicadores para nosotros, ¿verdad?, hacerle como un piso a nuestro proyecto y no queden elementos al aire o un proyecto demasiado ambicioso, no medible, que cuando lo vayamos a realizar, entonces no podamos hacerlo porque hemos ambicionado mucho, ¿verdad? Las ideas son muy generales y no nos permite concretar nuestra idea en un contexto real. Eso es importante también que lo tengan presente. Por eso es que antes de ejecutar, uno va haciendo lo que es la estructura, es decir, el armazón del proyecto para ir conceptualizando, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos conceptualizando el mundo de las ideas mediante las etapas del marco lógico para que esos conceptos queden claros de cómo los voy a abordar y cómo los voy a medir en el hecho real. Eso creo que te da respuesta a Andrés, a lo que me acabas de preguntar también. Ok. Además, los indicadores, ¿verdad?, establecen las metas del proyecto, por supuesto, es parte importante de esos indicadores, lógicamente. Y también, por supuesto, las fuentes de verificación. En las fuentes de verificación indica dónde conseguir la información sobre los indicadores. Fíjense, si yo digo, en este caso, que las mujeres, ¿verdad?, están afectadas psicológicamente porque son madres solteras, pero es que hay muchas madres solteras que trabajan, ¿verdad?, al 100% y no han tenido problemas para nada de vulnerabilidad. Entonces, tengo que demostrar, en este caso de la vulnerabilidad, como un indicador que sí hay un aspecto de vulnerabilidad que está latente, es decir, que está presente en ese indicador o en ese proyecto en todo caso. Entonces, fíjense que la fuente de verificación, cuando yo consiga el dato, ¿verdad?, que me respalde a mí lo que yo estoy diciendo, eso quiere decir que el indicador está bien establecido y lógicamente tengo la fuente de verificación que me está respaldando, ¿verdad?, ya sea mediante una información estadística o a través de una consulta, ¿verdad?, de un autor o de alguna referencia
documental que me diga que esa situación sí está válida y que sí se puede ejecutar, es decir, establecer y concretar, porque por supuesto no necesito solamente un indicador que sea medible cuantitativamente, sino también lo puedo medir a través de un resultado cualitativo, es decir, de alguna condición, en el caso psicológicamente hablando, bueno, también podemos hacerlo, ¿verdad? Desde esa argumentación cualitativa y, por supuesto, descriptivamente. Es decir, yo puedo demostrar que esas señoras que estoy tomando en consideración, que son las madres solteras en este caso, sí están en situación vulnerable por esto y por aquello. Los indicadores yo los establezco porque yo ya he abordado mi problema, conozco la comunidad, he trabajado con ellos y lógicamente en esa socialización entre los investigadores y la comunidad con la población que ya yo elegí, lógicamente, mi población o la muestra, en todo caso, si la población es muy grande, tomaría una parte solamente, ¿verdad? Y esa muestra, como yo ya la conozco, podría entonces extraer de allí los indicadores más relevantes de ese problema. Por eso es que es importante, porque tu problema allí es el sí, las mujeres, las madres vulnerables en este caso, ¿verdad? Pero dentro de eso hay muchos indicadores que están allí fluctuando que tú los puedes tomar en consideración. Es decir, yo primeramente debo definir la palabra vulnerable. Y dentro de lo que es vulnerable, ¿qué parámetros yo considero para decir que una mujer se encuentra en vulnerabilidad? Eso es correcto, así es, así mismo es, Andrés. Porque lo primero que tú tienes que hacer es la construcción que llamamos nosotros en el otro proyecto de investigación, ¿verdad? Como lo dice Fidiaria, conceptualizar tus constructos de investigación. ¿Y cuáles serían tus constructos de investigación en este caso? La vulnerabilidad es un concepto importante, es decir, es un aspecto importante que tú debes considerar. Y buscas un actor que lo respalde y diga, bueno, los aspectos de la vulnerabilidad en las madres solteras, esto, aquello y aquello. De tantos elementos que son muchísimos, no solamente el aspecto psicológico, también es la parte de lo que tiene que ver con el aspecto mental, físico, espiritual y por supuesto social, laboral, económico, familiar y todos esos aspectos que están involucrados allí, ¿verdad? Tú una vez que definas ese constructo, es decir, ese concepto de vulnerabilidad con los actores y busques los indicadores que están relacionados allí, tú decidas con cuáles es que tú vas a trabajar. ¿Sí hay autores que hablen acerca de la vulnerabilidad? Sí, por supuesto que sí, sí tiene que haber. Todos los conceptos que nosotros manejamos, todos tienen un basamento teórico, por supuesto que sí. Y allí, una vez más, yo les había dicho, lo que pasa es que ustedes primero caminan y después gatean. Yo les había dicho que una de las principales condiciones, jóvenes, recuerden, era revisar el estado del arte, yo se lo había dicho, y eso es uno de los elementos importantes en la revisión del estado del arte, porque nos permite profundizar qué se dice de la cuestión, en este caso la vulnerabilidad, qué se dice de la vulnerabilidad a nivel internacional, nacional y local, y lógicamente claro que lo hay. Ve revisando eso, porque ya yo me di cuenta que allí, ¿verdad?, la justificación de ustedes agregaron un párrafo y tienen incluso, bueno, no sé que son tantos proyectos, pero creo que es el de Andrés, que habían agregado estadísticas y todo, y me pareció interesante. Incluso yo, no sé, a mí me pareció que eran ustedes, lo que pasa es que son varios, entonces, pero me parece que sí, porque incluso les dije que citaron a un autor y le dije que agregara, ¿verdad?, un autor también del plan de capacitación, porque ustedes al final hablaron de eso. No sé si son ustedes o son nosotros. Lo que sí sé es que a ese grupo le hice esa observación porque va muy bien en lo que les quiero decir. Entonces, volviendo al caso, Andrés, sí hay, por supuesto, tiene que haber, y si no te lo buscas, en las profundidades de la bibliografía, tiene que buscar los autores no solamente a nivel local, sino internacional, nacional
y local para que nadie sepa más que usted de vulnerabilidad. Y eso se llama el recorrido del estado del arte, ¿sí o sí? Sí, en este momento estaba buscando en el internet, incluso encontré acerca de mujeres vulnerables que hacen referente a personas desplazadas, incluso a migrantes. Lógicamente, exacto, pero como tú no tienes aquí, tu condición, Andrés, no es de migrante porque tú no vas a tomar ese indicador, fíjate, ese indicador no te vale a ti. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando con una población que habita allí, ¿verdad? Y que son ecuatorianas, es lo que yo te entendí cuando tú explicaste tu problema, ¿sí o sí? No necesariamente ecuatorianas, solamente mujeres, porque pueden ser Ah, personas migrantes que viven en el sector, más nos enfocamos en el sector que era el Comité del Pueblo. Pero bueno. ahorita que estaba revisando, me pareció un aspecto muy importante también eso, porque, bueno, sabemos la situación en que se está viviendo Venezuela y por la situación misma económica que genera un problema psicológico, porque no poder eh, dar a mujeres solteras, mujeres divorciadas, mujeres viudas no pueden ayudar, sustentar su hogar, entonces ¿qué tienen que hacer? Es migrar, dejando incluso a sus mismos hijos o embarazadas, buscando lo mejor para sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, fíjate lo siguiente, tomándolo de esa objetividad que tú lo estás planteando, ¿verdad? Y si en el comité, ya no te aquí también, si en el comité del pueblo, Andrés, hay habitantes, ¿verdad?, que sean extranjeras, entonces, estadísticamente, si están allí, ¿verdad?, y es un número importante, por supuesto, lo puedes incluir como un indicador dentro de tu proyecto, ¿sí o sí? Sí, sí, claro que sí. Ajá. Ahora, no sé, bueno, sí, supongo que sí tendríamos que hacer esta estadística y también saber, ¿no? Por medio de cuestionarios y a ver si hay mujeres migrantes de otros países para poder tomar esa situación como un indicador. Porque yo puedo poner, pero si no hay, Eso es lo o que se te lo digo. puede poner. Eso es lógico, por eso te estoy diciendo. ¿Quién te permite a ti extraer los indicadores de los indicadores de tu proyecto, de tu abordaje del problema? Precisamente el conocer, ¿verdad? El haber hecho un diagnóstico de esa comunidad. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico que conocemos tanto la población que habita allí, ¿verdad? Su nivel educativo, el estrato social, todo lo que tiene que ver con un abordaje de comunidad, ya para hacer un diagnóstico, lógicamente, allí ya tú vas a tener los datos estadísticos. Otra recomendación que yo te daría a ti en este momento, ¿verdad? Es que, bueno, te comuniques con ¿cómo se llama aquí los que son los representantes de la comunidad? El líder, yo no sé, comunitario que habite allí en el comité del pueblo, que te pueda dar esos datos estadísticos. Tiene que haber unos datos estadísticos de cuántas personas están ubicadas, ¿verdad?, dentro de esa comunidad, quiénes son y todo lo demás. Por eso es importante el abordaje de la comunidad mediante el diagnóstico. Lo único que nosotros nos permite, ¿verdad?, conocer en profundidad una comunidad es acercándonos a ella y, lógicamente, haciendo el respectivo diagnóstico. Claro, es que nosotros no queremos tampoco ser excluyentes y el Claro, afán no es ese, nuestro afán es claro. incluir y ayudar. Pero hay que considerar que si nosotros no tomamos, mejor dicho, si nosotros solamente tomamos en cuenta mujeres ecuatorianas, más que seguro, la mesa de jurado nos va a decir, puede ser que a alguien se le ocurra decir, ¿y qué pasa con las mujeres que son migrantes? ¿Por qué no se les toma en cuenta? Entonces nosotros queremos tomar en cuenta esa situación también, pero mi inquietud va más allá de eso. ¿Qué posibilidad hay de que se ponga un indicador pero sin saber que haya o no haya? Es decir, se pone como por si acaso. Ajá, pero fíjate, ese por si acaso, eso no debe ser así, Andrés. Entonces, es que no es medible, ¿no es cierto? No, porque fíjate lo siguiente, Andrés.
Porque si tú, fíjate, mira lo que tú dijiste, cosas interesantes, vamos a analizarla, Andrés. Tú dijiste lo siguiente, si viene un jurado y me dice que por qué no tomé en consideración las emigrantes tal o tal, la condición de ser migrante, pero si tú dentro de tu comité del pueblo no tienes esa población y además de eso no tienes el indicador que tú no lo tomaste en consideración, ¿por qué lo vas a incluir si no lo tienes dentro de tu indicador? Para eso son los indicadores, para que tú de una u otra manera le coloques una estructura, un piso epistemológico, conceptual, como lo quieras llamar, teórico, para que no te agreguen nuevos elementos, sino lo que tú quieres, porque tú eres el que estás investigando, y así son los indicadores, además de que tú has ya realizado un diagnóstico previo a esa comunidad. ¿Sí me expliqué allí? Sí, está claro. Tenemos que hacer un censo, o sea, hay que hacer la investigación y esa es la única manera de podernos sacar de las dudas. Y si es que existen mujeres migrantes, entonces incluirlas, si no, no incluirlas. Eso, correcto, exactamente. Una de las cosas, jóvenes, que no podemos estar agregando por demás es indicadores. No, porque entonces los indicadores, además de eso, que ya lo he explicado, los indicadores tienen que ver con la meta que tú quieres lograr al final de tu camino en ese proyecto. Además de eso, con los objetivos específicos y, lógicamente, con un objetivo general que te va a marcar la línea de acción para lograr el fin de ese proyecto. Entonces, no se pueden agregar indicadores por agregar, eso sí, se lo puedo decir con seguridad. Lo otro es que, bueno, saliéndonos, nos quedan ya 8 minutos, ¿verdad? Entonces, voy a hablar aquí rápidamente de lo que son los 4 preguntas fundamentales que tenemos que tomar en consideración cuando hablemos o describamos, mejor dicho, cuando describamos un indicador. Y bueno, allí vamos a tomar en consideración las preguntas siguientes. ¿Cuánto? Es decir, ¿cuánto cualitativamente también, ¿verdad? El cuánto es cuantitativamente. El cualitativo, ¿en qué tiempo, plazo lo pienso realizar y dónde lo voy a ubicar? Bueno, ya ustedes tienen el dónde, ya lo ubicaron en un contexto geográfico, tienen un tiempo que lo deben hacer, ¿verdad? Que hasta junio, habíamos dicho, porque en julio es la defensa, creo, a finales de este mes de junio. Ya debo preguntar eso otra vez. Cualitativamente, los indicadores que tú consideres que vas a conceptualizar o a describir y, lógicamente, estadísticamente, los indicadores, ¿verdad? Que has tomado en consideración, ese porcentaje que te está indicando que sí hay el problema. Recuerden que el marco lógico, no se les olvide, el marco lógico trabaja con una correlación de causa y efecto. Y cuando es causa y efecto, hay un método estadístico que lo está diciendo, es decir, un dato numérico, un dato estadístico que me está demostrando las causas y los efectos que están inmersos en mi problema, por supuesto. Bueno, lo otro es que los indicadores, según esta lámina que pueden observar allí, ¿verdad? SMART, dice que los indicadores tienen que ser específicos, es lógico. ¿Por qué tienen que ser específicos? Porque los tengo que medir, tengo que demostrar estadísticamente, descriptivamente, cualitativamente, pero tienen que ser medibles, tienen que ser realistas, pertinente y localizable, es decir, todo tiene que estar concretado para que nada sea un elemento distractor de mi proyecto de investigación. Porque cuando uno está en los proyectos de investigación, uno empieza, de verdad, y se lo digo por experiencia, uno empieza investigando una cosa y termina siendo, al final uno llega con un proyecto de investigación que a lo mejor no tenía ni la intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque no había profundizado en el estado del arte. Y uno de los aspectos bien importantes para no salirse, ¿verdad?, de los indicadores, de las causas, de los efectos y, por supuesto, concretar esa matriz de objetivos y, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con mis elementos que están allí fluctuando entre causas y efectos, es precisamente la revisión del estado del arte, es decir, yo tengo que revisar en profundidad qué se ha dicho de la cosa o de la cuestión a nivel internacional, nacional y, por supuesto, local. Y cuando yo hablo de local, es decir, si yo estoy hablando a nivel de nacional, podría hablar internacionalmente, que está diciendo Europa, que está diciendo Estados Unidos, que dice a nivel nacional, que dice México,
México, qué dice Colombia, los países que ustedes consideren que son más importantes, qué dice Ecuador, y después el local, qué dice la localidad, de verdad, en el caso de Quito, en el caso del Comité de Pueblo, quienes han hecho investigaciones allí, todo para que nadie sepa más que nosotros, porque nosotros somos los responsables de ese proyecto, porque somos los que estamos investigando sobre ese tema. Cuando estamos trabajando sobre un tema, nadie debe saber más que nosotros del tema correspondiente, porque para eso es que estamos investigando. Ok, y las preguntas de apoyo, por supuesto, de los indicadores para cerrar, jóvenes, deben ser precisos, verificables y independientes, pero correlacionables. Es decir, si yo tengo un objetivo específico, tengo 3 objetivos específicos, lógicamente, acuérdense que los objetivos específicos, todos ellos me van a llevar a un objetivo general y cada objetivo tendrá los indicadores que yo considere pertinentes. Por supuesto, soy yo el que estoy investigando y yo diré, si pongo un indicador, 3 indicadores, cada uno verá, porque la idea es que todos esos elementos o indicadores que yo, o criterios medibles que yo voy a agregar allí, estén relacionados con lo que yo quiero lograr, con mis objetivos, tanto general como específico, y por supuesto el resultado final, que es el fin o meta a alcanzar en ese proyecto de investigación. Lo demás, jóvenes, como esto no hay tarea en esta semana 8, porque tienen un proceso de evaluación, lógicamente, lo seguimos ampliando. No se preocupen, vamos a seguir profundizando estos indicadores hasta llegar a una matriz, que yo ya les traje la matriz allí, y lógicamente los ejemplos para que despejen las dudas que puedan quedar en esta explicación teórica. Bueno, jóvenes, pienso yo que son 3 minutos, quedan para cerrar. Entonces, fíjense cómo está la información, ¿está clara, está más oscura o muy clarita o muy oscura? Profe, disculpe, tal vez usted nos puede ayudar con un ejemplo para nosotros guiarnos, tal vez. Dame el tema, porfa. ¿El tema de nosotros? Sí. No, o sea, yo decía que tal vez usted nos pueda ayudar con, no sé, con un proyecto que ya hayan hecho para nosotros guiarnos, tal vez. Bueno, yo les había recomendado un proyecto de investigación que ya esté listo. ¿Ustedes se acuerdan la matriz la matriz que presentó el equipo de Soria? Que yo les dije que estaba excelente, que se lo pidieran prestado. Ellos hicieron un abordaje de verdad muy interesante. Yo pienso que pueden consultar el de Soria. Soria, préstaselo para que ellos vayan viendo también. Incluso también les dije que entraran a la biblioteca de la U Israel. Allí hay proyectos de investigación. Yo les recomendé ya que hicieran el abordaje de los proyectos de investigación para que vayan tomando, por supuesto, ¿verdad? Los elementos, vayan agarrando las aristas de allí, de esos proyectos. Entonces, bueno, Soria, presta para que vayan viendo. Esa matriz les quedó muy buena. Yo digo Soria porque Soria es el que habla siempre por su equipo, pero todos los integrantes de ese equipo, ellos ya hicieron esa matriz hace rato, entonces yo no sé, ellos se adelantaron al tiempo. Bueno, jóvenes, son las 8:59. De todas maneras, una cosa les voy a decir. Esto no termina acá, ahora es que está empezando. Entonces, la semana 9 seguimos profundizando y mucho más sobre estos indicadores, ¿sí o sí? Sí, muchísimas gracias, Dick. Sí, entonces, bueno, entonces fíjense, son las 8:59. Los demás están allí, están presentes, están vivos, están tranquilos, para que sigamos entonces discutiendo este tema en la próxima clase. Sí, profe, ya ansiosos por la prueba. Solo que estábamos estudiando. Sí, yo sé. Entonces, fíjense lo siguiente. Ya no estudié más. Ustedes saben que ese es uno de los problemas que hay, que uno estudia en el último momento y se confunde más. Entonces, fíjense, son las 9 de la noche. Me desconecto, joven, escuchen. Me dan 5 minutos para reprogramar porque quieren un poquito más de tiempo, ¿sí? Me dan entonces 5 minutos para yo poder reprogramarles y volver a cargarles entonces la reprogramación de las obras, ¿sí o sí? Nos avisa, profe, lo que ya podamos. Muchas gracias. Una pregunta. Ajá, 5 minutos en la medida que me desconecte de acá, ok, bien. ¿Quién me quiere hacer una pregunta? Cuénteme. Yo, Valera, usted dijo que me quería decir algo. Ah, ¿cómo estás, Valera?
Sí, bueno, te iba a preguntar, mi amor, que estaba checando tu tarea y te falta asignar, Valero, ¿verdad? Te faltó la tarea número 6, mi amor. ¿6? Sí. Pero sí, yo sí subí. Bueno, ¿será que la subiste cuándo? Yo la subí el día que tocaba subir, Ajá, pero bueno, me pasó lo mismo con contabilidad y yo había subido un deber y yo fui a revisar otra vez y no se había subido. Ah, bueno, entonces, mi Ya amor, voy a revisar. dame tu número de teléfono, porfa. No sé, tal vez tú estudiaste esta parte. 09 Ajá, 39 39, 40, ¿verdad? Ajá. sí, 40 60 28. 40, 60. 28. Ah, 28. Mira, escucha lo que te voy a decir. Voy a volver a chequear, pero yo, de mi lista que ya he revisado, tienes dos tareas que te faltan. La semana 3 y la semana 6. Te vuelvo a chequear. La semana 6 era el trabajo en grupo, pero yo sí lo hice. Bueno, mi amor. Profe, disculpe un ratito, lo que me va a meter un ratito en defensa de la compañera es mi compañera de grupo, Ajá, de la semana 6. Ajá. Eso hicimos en grupo y sí debe tener. Corazón, mira, escucha, yo sé que es en grupo, pero también les dije en las indicaciones que cada uno tiene el deber de subir su tarea individualizada porque eso queda allí, hay un registro. Entonces voy a volver a chequear. Disculpe que la interrumpa, Ajá, yo sí lo subí, pero lo que pasa es que yo estoy viviendo ahorita en zona campo por lo de mi enfermedad y todo esto. Entonces puede ser que hay variaciones de internet de allá y acá, entonces pues la mayoría del tiempo se me está yendo, entonces puede ser que en esos lapsos, según yo subí el deber, pero no, pero de hecho yo tengo aquí guardados los documentos y de hecho ahorita lo voy a volver a subir. Ah, espera, pero fíjate allí, Valero, yo te hago la observación, es para ayudarte, hija, porque es para, si no lo subiste, ¿verdad? Voy a volver a chequear porque me ponen en duda, pero yo tengo allí revisado, revisado, y yo te pedí tu número de teléfono, entonces si no está, ¿verdad? Voy a volver a chequear, te mando un aviso diciéndote que te voy a reprogramar, porque eso cerró ya, las fechas están cerradas, entonces para que lo subas y listo, y no hay complicación, eso es lo que te quiero ayudar. Profe. Sí, Sí, yo por eso también le estoy explicando todo cómo está bien, jóvenes. Bueno, jóvenes, son las 9:03 de la noche. Déjenme cerrar para que se vayan al examen, ¿sí? Gracias, Inge. Bueno, jóvenes, entonces les deseo la mejor de la suerte y me comunican los resultados sin lloradera, ¿sí? Bueno, muchísima suerte, que la suerte, recuerden, es cuestión de preparación. Nos vemos entonces en la próxima clase. Denme 5 minutos para reprogramar entonces la hora. Listo. Y no vayan a llorar. Gracias, que yo profe. Gracias a ustedes, jóvenes. Bueno, aquí está, estoy mirando. No se preocupe que yo sé que van a salir bien. Ay, qué cómico.